Bienvenidos a Cállate Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy seguimos con esta serie de 5 episodios en los que estamos tratando el cómo desarrollar una práctica personal desde el principio o cómo enseñar a practicar a nuestros alumnos para que avancen en el yoga de una manera efectiva y eficiente. Además, sabéis que estamos repasando, pues todo, ¿no? Cómo practicar, cómo planificarnos toda una práctica de yoga, pero también qué hacer en las posturas hacia adelante, qué hacer en las posturas de pie, cómo empezar, cómo seguir. Hoy tenemos las extensiones hacia atrás. También sabéis que os estoy dejando una plantilla en todos los episodios para que llevéis un control de esa práctica. La plantilla te permite tener en cuenta el tipo de serie que vas a hacer, el objetivo, las posturas preparativas, el bloque central, la vuelta a la normalidad, las repeticiones, poner también tu propio gurujin, el dibujito. Pero nada, antes quiero recordaros, como siempre, que visitéis la sala de práctica de callateyoga.com, en la que tenemos un montón de secciones para aprender yoga en casa, para saber enseñar yoga también. Tenemos las lecciones, las rutinas, los monográficos, el apartado de yoga y salud, el laboratorio, el apartado de teoría y filosofía, y además estamos estrenando esta nueva sección para profesores, una sección donde los profesores vais a tener material para saber cómo enseñar a vuestros alumnos, cómo avanzar en la práctica y qué hacer para que no se estanque la práctica, tener nuevas ideas y demás. Entonces, profesores o gente que quiera profundizar un poco más en su propia práctica de yoga, tiene esta nueva sección. Así que nada, 10 euros al mes para entrar en esta sala de práctica con todo el contenido necesario para aprender y avanzar en el yoga. Vamos a ver qué tener en consideración para avanzar en nuestra práctica personal hoy en extensiones hacia atrás. Lo primero, y algo que estoy recordando en todos los episodios de esta temática, es ver los cimientos sobre los que estamos construyendo nuestra práctica. Algo que nos va a ayudar a avanzar y a motivarnos para mejorar en nuestro yoga. Habíamos definido 5, siempre os digo que pueden ser más, pueden ser menos, podemos quitar alguno, añadir otros. Pero bueno, yo he dejado 5 que me parecen interesantes a tener en cuenta. Y estos son: 1. Tener una idea clara de lo que vamos a hacer en la secuencia. Y hablo de la secuencia en un día. 2. Pensar en los conceptos clave para avanzar. Y aquí ya hablo de todos los días. 3. Diseñar un objetivo a corto o medio plazo. 4. Potenciar lo que más nos cuesta. Y 5. Ver secuencias de otros profesores, nuestras propias, estudiarlas, practicarlas, ver por qué se hace lo que se hace. Así que nada, hoy vamos a aprender a hacer las extensiones hacia atrás. En los anteriores episodios hemos visto cómo las posturas de pie cimientan todas las demás asanas, cómo acercarnos también a las posturas hacia adelante y qué punto de partida tomar para avanzar con paso firme. Y hoy le vamos a dar el protagonismo, como decía, a las extensiones hacia atrás. En términos generales, estamos partiendo de nuestra primera postura de pie, Tadasana, y es a partir de esta desde la que vemos todo lo demás. Esto nos hace tener una idea clara y un punto de partida fijo para ver cómo evolucionan los gestos de los diferentes grupos en este punto de partida como es Tadasana. Es una visión, hay más, pero nosotros nos centramos en este Tadasana y más concretamente en Urdhva-sthasana. Imagínate, y también nos vamos a centrar en Tadasana para estas posturas de pie, para estas extensiones hacia atrás, ¿de acuerdo? Imagina que estás en Tadasana ahí, con los brazos estirados por encima de la cabeza. Voy a dejarte una foto en la web, unas secuencias en este episodio para que lo veas. Con esta posición de partida podemos decir lo siguiente en cuanto a las extensiones hacia atrás. Los muslos giran ligeramente hacia adentro, el sacro entra hacia el pubis, los brazos se giran hacia afuera y el cuello se alarga para llevarlo hacia atrás si es que requiere esta acción, la extensión hacia atrás, y mirar entre las manos. Ahora, ponemos esta misma postura boca abajo, porque recuerda que estábamos de pie, y hacemos los mismos gestos. Si despegamos
los brazos, el tronco y las piernas, dejando solo la pelvis, tendríamos algo así como un Salavasana primario. Lo que pretendo con esta imagen es sintetizar los mecanismos, evidentemente, y como digo, hay muchos más y más sutiles, pero la idea es trasladar nuestra Tadasana a los demás grupos de posturas, y aquí, con este gesto, se dibuja con claridad. Tenemos que pensar cuánto hay de las extensiones hacia atrás en el resto de asanas. Cuánto de Tadasana tenemos en las extensiones hacia atrás. La manera en la que actúan los brazos en estas posturas hacia atrás tienen elementos claves de los brazos para las posturas invertidas como Sirsasana, Sarvangasana o Pincha Mayurasana. Es decir, 3 de las más importantes posturas invertidas. Efectivamente, veíamos la importancia de asanas de pie para hacer las posturas invertidas. Luego, como veis, vamos construyendo el soporte estructural y la dirección articular que comentábamos en el primer volumen de esta serie. Así que vamos uniendo elementos y vamos grabando sensaciones. Vamos aplicando lo aprendido en un grupo de asanas y lo llevamos al siguiente. Esto es lo mejor que podemos hacer. Y esta comprensión alimenta nuestra consciencia e inteligencia física. No tratamos nada como algo aislado, sino que es el continuo baile entre posturas lo que nos va a hacer más finos y más directos en nuestra ejecución. Algo importante es que vamos despertando zonas que antes de estar despiertas no podríamos haber hecho funcionar en otra postura. Esta es la base en la que se fundamenta todo nuestro aprendizaje. No podemos correr antes de andar y esto es lo que estamos haciendo. Primero poner los cimientos de cómo andar para luego poder correr. Luego hay zonas y gestos claves que debemos activar. Así que vamos a las claves, a las zonas concretas que hay que comenzar a abrir para poder acceder así a las extensiones hacia atrás. Como veis, solo hemos dibujado un esquema desde Tadasana, pero necesitamos acciones concretas para despertar a nuestro cuerpo. Fíjate cómo actúa la estructura al hacer una extensión hacia atrás. Da igual cuál. Toda la cara posterior de las piernas se extiende, eso es evidente, pero un gran corte y una gran acción aparece en la pelvis. El segmento de las ingles frontales que colábamos o absorbíamos en las asanas hacia adelante, esta vez se abren, se amplían y se separan. Ese espacio orgánico que hemos obtenido con la comprensión de las posturas de pie y las extensiones hacia adelante, ahora nos pide paso para abrirse, para dejar que la estructura de la pelvis cambie hacia atrás. Es decir, que necesitamos una acción muscular de flexibilidad en esa zona, que en las posturas de pie hacia adelante no se requería, pero como digo, esta nos ha permitido acceder y despertar esa zona. Da igual qué postura hagamos, estoy dibujando, como digo, un esquema general. De igual forma, la columna lumbar y la estructura del tórax y cintura escapular piden paso. Pero ahora volvemos con eso. Quiero que te centres en los gestos de los brazos. Estos tienen que girar hacia afuera claramente. Dependiendo de la extensión que vayamos a realizar, este giro será más o menos pronunciado. Por ejemplo, muy pronunciado en Urdhva Dhanurasana y menos pronunciado en Salavasana. Pero imagina la diferencia entre Adho Mukha Svanasana y Urdhva Mukha Svanasana. Lo que decíamos hace un momento, el espacio de la pelvis y el giro de los brazos cambian la postura completamente. Pero fíjate cómo las piernas, en su empuje hacia atrás, en Adho Mukha Svanasana y en Urdhva Mukha Svanasana, tienen la misma función, su empuje hacia atrás. En las dos posturas las piernas se empujan hacia atrás. Esto no se va a dar en todas las extensiones hacia atrás, pero en las que esté presente ya tenemos el trabajo de las posturas de pie, de las posturas hacia adelante hecho. Eso es lo que quería demostrar de alguna manera. Así que bueno, vamos por buen camino. Tenemos comprensión también en la parte posterior de las piernas, en el giro de los brazos. Luego nos metemos a fondo con las preparativas que podemos hacer para que todo esto que estamos viendo. Te voy a dejar enlaces a alguna foto y enlaces a alguna secuencia. Y sí, el tronco, el tórax y la espalda cambian totalmente. Fíjate en la lumbar. Esta, más que curvarse hacia atrás ampliamente, necesita espacio articular. Esto es lo que veíamos en las posturas de pie. Todo lo que vamos a hacer en las posturas es usar los espacios articulares. Así que en una extensión hacia atrás debemos primero generar el espacio en esta zona, ese espacio que hemos aprendido a estirar en las asanas de pie, y utilizarlo ahora para que la curva lumbar se acentúe sin dañarnos. Hay quien diría que se contraiga el abdomen de manera consciente para proteger la lumbar, y hay quien dice que esto se da de manera natural, que el cerebro ya lo hace aunque no lo realicemos como un gesto añadido nosotros.
Yo soy más de esta segunda opción, así que no voy a entrar en este tema, pero bueno, si alguien quiere que lo comentemos, que me escriba un comentario y yo estoy encantado de hablarlo, ¿eh? Así que bueno, podemos continuar con esto. Entonces, la zona alta del tórax. Llegamos a la zona de las costillas inferiores a cuello. Esta zona debe ampliarse y debe poder moverse hacia atrás. De nuevo nos encontramos con una solicitación hacia atrás que va a ser posible tan solo, si antes hemos dado espacio articular y le hemos dado la consciencia que se trabaja en las posturas de pie para que esta región alta del tórax pueda abrirse. Imagínate que pretendemos hacer una extensión hacia atrás sin comprender los movimientos básicos de la cintura escapular. En el curso, sobre todo en las primeras lecciones, trabajamos con esto mucho porque no podemos hacer bien otras asanas sin esta comprensión. Si tenemos un pecho cerrado, unas clavículas inmóviles y unos omóplatos dormidos, no podemos hacer extensiones hacia atrás. Sí, las haremos, pero solo desde el elemento que parece más móvil y del que tenemos más consciencia, que es la columna. Y decimos que requiere la columna primero de espacio articular y luego que otros elementos accesorios ayuden a esta columna. Clavículas, omóplatos, hombros, pecho, esternón, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un pecho cerrado, unas clavículas inmóviles, unos omóplatos dormidos, como decíamos antes, pues no podemos hacer una extensión hacia atrás. Pero como estamos viendo, la columna no es lo único que debemos mover, los elementos accesorios tampoco son lo único que tenemos que mover, sino que las piernas, decíamos antes, que también nos ayudan a todo esto. Fijaos cómo vamos construyendo la postura de pies a cabezas. Entonces, con todo esto nos damos cuenta de lo importante que es tener un trabajo previo y preciso de piernas, pelvis, de los 3 bloques que hablábamos y de la cintura escapular. Al entrar en una postura hacia atrás, como Ustrasana, por ejemplo, los omóplatos deben empujar hacia el pecho. Esto se empieza a trabajar en Tadasana, pero también en Adho Mukha Svanasana. Y entonces el pecho se abre, sube y se expande. Con este pecho abierto sí se puede mover la columna, primero en el estiramiento axial, digamos, el estiramiento hacia arriba, y luego en extensión hacia atrás, para luego mover el cuello como corresponde. En posturas hacia atrás, como Salavasana, esto no es tan evidente, pero si lo hacemos con los brazos por detrás, por ejemplo, veremos que también está todo esto presente. Así que podemos ver cómo todo nuestro trabajo previo de asanas de pie, asanas hacia adelante, está presente aquí. Toda la comprensión de antes nos ayuda en el trabajo de ahora. ¿Y cómo podemos, o con qué asana podemos empezar? Bueno, pues si queremos empezar a trabajar con las extensiones hacia atrás específicamente, un buen trabajo de la cara anterior de la pierna se hace imprescindible. Acciones como la parte anterior, toda la cara anterior de la pierna. Acciones como la preparativa a Virabhadrasana 1, que ya comentamos en otros episodios de esta serie, es una buena alternativa, ya que pone en compromiso todos los mecanismos, o muchos de los mecanismos, y zonas que hemos nombrado antes. Hay un buen estiramiento de cuádriceps, un buen estiramiento de psoas ilíaco, pero también podemos accionar la cintura escapular, en esta preparativa a Virabhadrasana 1. Además, si la hacemos estirando los brazos hacia arriba, con un ladrillo entre las manos o con un cinturón entre las muñecas, esto es algo que también hacemos en el curso y bueno, lo tienes en más secuencias en la web, pues aquí lo tenemos todo. Sin embargo, trabajar ese estiramiento específico con la preparativa a la pierna de atrás o con la pierna de atrás de Kapadharma de Kapotasana en una pared nos va a ayudar aún más. Os voy a dejar fotos, como digo. Pero fíjate que el trabajo de los brazos que estaba mencionando, podemos hacerlo con comodidad y muy despacito con los brazos de Gomukhasana. Podemos empezar a hacerlo de pie para que sea aún más fácil e incluso podemos hacerlo con la ayuda de un cinturón. La clave aquí, en estos brazos de Gomukhasana, es que entendamos que hay 2 movimientos que requieren esta acción. Imagínate que estás de pie, estiras un brazo hacia el techo, lo giras hacia afuera y lo doblas, como si no fuéramos a rascar. Ese brazo tiene 2 gestos. 1, la punta del codo debe ir al techo y 2, el tríceps o el brazo debe girar como si buscáramos que el tríceps se exponga hacia adelante. Esto es lo que vamos a tener en cuenta porque los brazos de Sirsasana, de Sarvangasana, de posturas invertidas, en estas posturas también está. Así que imagínate lo importante que es comprender cómo funcionan los brazos en las posturas hacia atrás para, como digo, os voy a dejar fotos de este Gomukhasana
para hacer las extensiones hacia atrás. Las posturas invertidas, las extensiones hacia atrás, ese conjunto. Todo lo que hagamos en Virabhadrasana 1 y 2 nos va a ayudar con este segmento lumbar, del que quiero empezar a hablaros, ya que el segmento lumbar tiene que estirarse, este estiramiento axial que decíamos antes, porque, ¿qué pasa? Nos tumbamos hacia abajo, nos tumbamos boca abajo para hacer Salavasana, y aquí la lumbar decíamos que no se extiende hacia atrás, sino que primero se estira. Entonces en Virabhadrasana 1 y en Virabhadrasana 2 nos va a ayudar un montón para esta comprensión. En Salavasana, tumbados boca abajo, podríamos colocar unos ladrillos debajo de las manos y empujarlos hacia abajo para estirar bien esta lumbar. Incluso podríamos poner algo detrás de los tobillos. No obstante, hay algo que siempre debemos tener presentes, y es el empuje del sacro hacia el pubis. Debe ser constante para proteger esa lumbar. El binomio piernas-pelvis se hace de vital importancia aquí, y en asanas como las que decíamos, Salavasana, si empujan las piernas hacia atrás y el sacro va hacia el pubis y este va hacia el suelo, nuestra lumbar se puede estirar y no nos vamos a hacer daño. Pero fíjate que esta acción del sacro está presente en Ustrasana, Urdhva Dhanurasana e incluso en Urdhva Mukha Svanasana. Como veis, los 3 bloques de los que ya hablábamos en el primer volumen de esta serie se ponen de manifiesto y trabajan en armonía, pero cada uno con sus acciones determinadas. Claro está que esto requiere de una consciencia adecuada, de una práctica constante y de más ajustes. Aquí estoy exponiendo las claves básicas para poder despertar esta consciencia y ponerla a trabajar para nosotros. Ver cómo unas posturas alimentan a otras es la mejor forma de darnos cuenta de qué tipos de asanas tenemos que hacer para llegar a otras asanas. Recuerda que el trabajo de las posturas preparativas es vital para aprender los movimientos más sutiles y más pequeñitos. Es que, como en todo, lo más pequeño y sutil es lo más importante, y lo que hace de una práctica inconsciente hace una práctica transformadora. Todos esos pequeños y sutiles movimientos son los que de verdad transforman nuestro yoga y de verdad transforman nuestra práctica, y no los movimientos grandes, no el movimiento grande que se ve desde fuera. Es el movimiento sutil, aquí el pequeño empuje del sacro hacia el pubis, el movimiento del coxis, el estiramiento axial de la columna que decíamos antes. Así que nada, os voy a dejar un par de secuencias para que veáis todo esto que vamos comentando. Y os dejo también el planificador de práctica personal o de secuencias de yoga, que es muy sencillo, pero nos va a permitir tener en cuenta qué tipo de serie vamos a hacer, el objetivo, posturas preparativas, como os decía al principio, y demás. Así que nada, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web. Os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal y que practiquéis con nosotros en casa, con esta pequeña comunidad de yogis y yoginis normales que estamos creando en calledealyoga.com. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy. Hari Om Tat Sat.